trabajando en un centro de salud, primer nivel o en cualquier lugar en donde ustedes se encuentren y llega una persona que necesita suturas, hayan visto en sus centros, lo primero que aplican es anestésico local. Entonces, pongan atención, recuerden si alguien tiene alguna duda, puede interrumpir, estamos prestos. Bueno, partamos primero de la clasificación general de los anestésicos. Los anestésicos se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Los anestésicos generales, que generalmente es de manejo hospitalario, es decir, esto ustedes no lo van a manejar. Los anestésicos generales están a cargo de los anestesiólogos, o sea, son ellos los que van a introducir esto a aquellos pacientes que requieren, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas y demás, ¿no? En hospital. Han debido ver ayer con la auxiliar Jenny, se dividen en dos grandes grupos, los anestésicos inhalatorios y los intravenosos, ¿no? Inhalatorios como, por ejemplo, entre los gases tenemos el óxido nitroso, entre los líquidos volátiles tenemos aquí al alotano, al isoflurano, serflurano y demás. Y entre los intravenosos tenemos los inductores, es decir, aquellos que se van a encargar de inducir a la anestesia. Entre ellos, el más conocido, propofol, tenemos etomidato, la ketamina y demás. Estos anestésicos generales se diferencian de los anestésicos locales. ¿Por qué? Primero yo les dije que el manejo es hospitalario, no lo puede manejar cualquier persona, netamente tienen que ser médicos entrenados que puedan manejar, que sepan cómo controlar y demás. Y la característica que lo diferencia es que cuando se administra un anestésico general hay pérdida de la conciencia. El paciente va a estar totalmente sedado. Hay pérdida de toda la sensibilidad del cuerpo, por eso se llama anestesia general. En cambio, lo que vamos a ver el día de hoy es simplemente pequeñas, depende del procedimiento que ustedes usen, lo más usado, lo que más van a ver ustedes son las infiltraciones, como les mencionaba para las suturas. Entonces, los anestésicos locales simplemente van a bloquear como tal la conducción nerviosa, solamente que en un lugar determinado, es en una región determinada. Y la gran ventaja, lo que hace que sean mejores que los anestésicos generales, es que el paciente, cuando se le administra un anestésico local, pues no pierde la conciencia. El paciente está despierto, está lúcido, te responde, si le preguntas algo te responde, y entonces eso es muy bueno, a diferencia de los generales. Entonces, los anestésicos locales se dividen en dos grandes grupos según la composición química, porque los que ya han leído este tema han debido ver que en los libros hay varias formas de clasificar a los anestésicos locales, ¿no? Porque los generales ya son otra cosa. Se pueden clasificar mediante su estructura química, que es lo que más se utiliza en anestésicos locales de tipo éster, anestésicos locales de tipo amida, ¿no? Que es lo que más se utiliza. Pero también se puede clasificar según el tiempo de su duración del mecanismo de acción, o sea, cuánto dura. Puede ser de acción corta, de acción intermedia, de acción larga, según la potencia, que tanta potencia tengan, igual. Pero lo más utilizado y lo que más van a ver en cualquier libro que revisen, siempre está la clasificación química, tipo ésteres y tipo amidas. Y aquí está igual otro resumen para que ustedes puedan diferenciar más fácil un anestésico general de un anestésico local. Lo más importante es la conciencia del paciente. Recuerden, en anestésicos generales el paciente está totalmente inconsciente. En cambio, en los anestésicos locales, y como les mencionaba, que es una gran ventaja, que el paciente está despierto. El paciente no se duerme, está lúcido, te responde las preguntas y demás. El área de acción de los anestésicos generales es en todo el cuerpo, generalmente para procedimientos grandes, para procedimientos invasivos, porque cuando ya ustedes aborden mejor el tema de anestesiología, es donde van a ver mejor esto, incluso en hospitales de segundo y tercer nivel, aún se aplican anestésicos locales. Por ejemplo, a las mujeres que van a ser sometidas a cesáreas, se les aplica la epidural. Y eso es un tipo de anestesia, pero local. ¿Por qué? Porque la paciente sigue despierta y además que no se anestesia todo el cuerpo, solamente se anestesia desde el ombligo para abajo, no toda la raíz nerviosa desde el ombligo para abajo. Entonces, es importante igual enfatizar. La general, todo el cuerpo. Y los anestésicos locales, un segmento determinado. ¿Qué más? La vía de administración en los anestésicos generales es o inhalatoria o intravenosa. Por eso su
inicio es más rápido. Recuerden que todo lo que se administra en vena es cuestión de segundos, ¿no? A lo máximo serán 1 minuto, 2 minutos máximo. Generalmente a los 30 segundos pues ya está haciendo efecto. En cambio, en los anestésicos locales, pues ya es un poquito más tardado, ¿no? Igual depende de cómo lo vaya a administrar. Si se administra de forma tópica, es decir, sobre la piel, pues obviamente va a tardar más tiempo. Si se utiliza la infiltración, lo que se utiliza para las suturas, en 5 minutos, de 5 a 10 minutos, el paciente pues ya, incluso hay personas que esperan unos 2 minutos y ya empiezan el procedimiento. Los bloqueos nerviosos y las epidurales que igual suelen ser de efecto no tan rápido, pero sí está dentro del rango aceptable. Por eso depende mucho de cómo se le esté aplicando. Y ahí van a ver más ejemplos. Ahora sí, vámonos como tal a los anestésicos locales. Primero, ¿qué es un anestésico local? Que es importante que ustedes sepan. Un anestésico local es aquel fármaco, aquella sustancia que se va a utilizar ¿para qué? Para bloquear de manera temporal y de forma reversible. ¿Qué va a bloquear? Bloquea el impulso o la transmisión nerviosa. Bien, lo que va a ocasionar que el paciente primero deje de sentir dolor en una área determinada y que el paciente no pierda la conciencia, que es el elemento más importante de anestésicos locales. El libro de Katzun dice, pérdida de sensibilidad en una región limitada del cuerpo, porque ustedes van a ver en dónde se va a aplicar y cómo se va a aplicar. ¿Por qué? Por la interrupción del tráfico neuronal, es decir, porque vas a cortar la transmisión nerviosa aferente a través de la inhibición de la generación de propagación de impulsos. O sea, vamos a actuar a nivel del potencial de acción y vamos a ver más adelante cómo. Es importante también mencionar que uno de los primeros anestésicos generales en ser descubiertos es la cocaína. Sin embargo, hoy en día ya no se usa. Raros son los que usan este fármaco. Bueno, en cuanto a la historia, 3 datos que hay que rescatar. Primero, ¿quién es o quién fue el que descubrió, por así decirlo, o introdujo el primer anestésico? ¿Quién es Carl Cullen? Y recuerden siempre, si les preguntan a ustedes, ¿cuál fue el primer anestésico local? Es la cocaína. Repito, actualmente la cocaína ya no se usa, está en desuso, pero fue el primer anestésico local empleado allá cuando recién se estaba empezando a descubrir todo esto de los fármacos y demás. Si ustedes leen un poquito más de la historia, deberíamos haberlo visto en la historia de la medicina, es muy interesante porque antes igual, no solo la cocaína, sino el éter, lo que es la mandrago, la formol y demás, que se utilizaban y funcionaba. Sin embargo, habían obviamente más efectos adversos. Si alguien se pregunta, ¿por qué hoy en día ya no se utiliza la cocaína como un anestésico local? Recuerden que la cocaína, ustedes ya lo han visto, es un fármaco que, o sea, teóricamente, entre comillas, ya tendrían que haberlo visto. ¿Dónde? En el capítulo de los simpático-miméticos, o sea, en la familia de la adrenalina, es prácticamente la cocaína, es como un primo de la adrenalina. No son iguales porque pertenecen a grupos distintos, pero la cocaína está incluida juntamente con las anfetaminas y demás. Entonces, primero han visto que al introducir la cocaína como anestésico local, primero los pacientes sufrían o tenían alteraciones a nivel cardíaco. Los pacientes sufrían de arritmias y eso pues obviamente les perjudicaba. Ahora imagínense, antes como no, o sea, se aplicaban los fármacos porque sí, ni siquiera se hacían pruebas como ahora tenemos, ¿no? Pruebas para ver si es que el paciente tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Antes no había eso. Entonces se aplicaba y a ver lo que salía. Y algunos pacientes que tenían afectaciones cardíacas, pues llegaban a fallecer con la cocaína. Entonces vieron, tiene muchos efectos adversos, además que resultó ser adictivo para los pacientes. Por eso y otras razones más, pues descontinuaron a la cocaína. Pero la cocaína sirvió como base. A partir de la cocaína, pues se fueron sintetizando los demás anestésicos locales que hoy conocemos. Segundo dato importante, en 1905, el descubrimiento de la procaína, en que igual es un anestésico que hoy se utiliza. Y por último, y el dato más importante, 1943, el descubrimiento de la lidocaína, el fármaco estrella.
Si ustedes preguntan a sus doctores, por ejemplo, hay los anestésicos locales tienen que cumplir con algunas características para ser considerados como anestésicos locales ideales. Por ejemplo, tiene que tener primero mejor relación terapéutica que la cocaína, lo que les explicaba. O sea, no tiene que tener estos efectos adversos, no tiene que ser adictivo, se tiene que ser un fármaco, un anestésico que te dé una buena relación terapéutica. Segundo, que penetre los tejidos fácilmente. En este caso, la infiltración, como les mencionaba, la lidocaína es muy utilizada en las infiltraciones. Tiene que tener buena absorción sin efectos irritantes, o sea, no tiene que ser un fármaco corrosivo, tiene que ser tolerado y tiene que ser compatible con la adrenalina. Esto de la adrenalina lo vamos a explicar más adelante porque también tiene un porqué. Entonces, un anestésico local que cumpla con estos datos puede ser considerado como un anestésico local ideal, o sea, perfecto. Ninguno hasta el momento es un anestésico local perfecto, así como que digamos, wow, es ideal, pero el que más se acerca es la lidocaína. Y pregunten a sus docentes, la lidocaína, más utilizado y es lo que ustedes más, cuando ustedes estén ya en primer nivel trabajando en su servicio rural, siempre van a utilizar lidocaína, porque es lo que está a su alcance. Avancemos. Bueno, a diferencia de los otros temas, por ejemplo, van a haber benzodiazepinas después, si no me equivoco, antipsicóticos y demás, en los cuales pues no es necesario hacer énfasis en la estructura química. En el caso de los anestésicos locales, es importante que ustedes conozcan la estructura química. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen la estructura química, van a saber cuál es la parte del anestésico que se encarga de dar la propiedad anestésica. O sea, cuál es la parte que se va a encargar de dar el mecanismo de acción y cuál es la parte que se va a encargar de que tu paciente sufra toxicidad o no sufra toxicidad. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto. Todos los anestésicos locales tienen estas características, absolutamente todos. Los locales, los generales ya hemos dicho, eso ya es otro tema. Ahorita estamos hablando netamente de anestésicos locales. Todos los anestésicos locales tienen tres partes, una parte lipófila, una parte hidrófila, y entre ambas se encuentra una estructura llamada cadena intermedia. ¿Por qué es importante? Vamos primero por la primera parte. El polo lipófilo, o también llamada la parte lipófila, está compuesta por un anillo aromático, como ustedes pueden ver aquí, su anillo aromático. ¿Por qué es importante? Porque el anillo aromático es el encargado de dar la propiedad anestésica. Es decir, depende de tu anillo aromático de que haga o no haga efecto en el paciente. ¿Es importante? Sí. Vamos al segundo elemento, que es la cadena intermedia. Y aquí es donde tienen que poner más atención, porque si alguien, por ejemplo, se pregunta, de estas tres partes, ¿cuál es la parte más importante? Algo que no se tienen que olvidar, es la cadena intermedia. ¿Por qué? Porque la cadena intermedia puede estar compuesta, puede ser o sea, puede estar compuesta por un grupo éter o puede estar compuesta por un grupo amida. Y si alguien se recuerda, en un principio les mencioné la clasificación de los anestésicos. Entonces, ¿quién es el encargado de que nosotros podamos clasificar químicamente a los anestésicos? La cadena intermedia, porque depende de qué grupo se una acá, vamos a poder denominarlo como éster o vamos a poder denominarlo como amida. Además, como se une aquí el grupo, o sea éster o sea grupo amida, determina la toxicidad del fármaco. Por eso les digo, la cadena intermedia es el elemento más importante. ¿Por qué toxicidad? Y esto lo vamos a ver igual, lo vamos a desarrollar mejor más adelante, pero como previa. Todos aquellos anestésicos locales que tienen un grupo éster son o son más propensos a que desarrollen toxicidad o reacciones adversas. ¿Por qué? Porque los que son los fármacos del grupo éster, lo que hacen es liberar un metabolito, el PABA, el para-aminobenzoico. Y este metabolito hace que el cuerpo pues se acumule el fármaco y genere toxicidad. Lo que no ocurre con el grupo amida, porque los del grupo amida pues se metabolizan normal, como todos los fármacos que hemos visto a nivel del hígado. Entonces, los de grupo amida, pues tienen menos riesgo de hacer toxicidad, a diferencia de los de grupo éster.
Por eso es muy importante. La cadena intermedia. Repito, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque la cadena intermedia nos permite clasificar a los fármacos. Si se une un grupo éster, pues va a ser un anestésico local de tipo éster. Y si en la cadena intermedia se une un grupo amida, pues va a ser anestésico local de tipo amida. Y por último, pero no menos importante, tenemos al polo hidrófilo. Bien, hidrófilo. Este polo hidrófilo está compuesto por un grupo amida. No se confundan, nada que ver con la cadena intermedia. En la cadena intermedia puede ser éster o puede ser amida, pero en el polo hidrófilo sí o sí es un grupo amida. Por eso es que en algunos libros van a encontrar, dicen anestésico de tipo amida, éster, amida, amida. Y es como que están redundando, pero no es que estén redundando porque sí, sino el doble amida, por ejemplo, amida, amida, significa que una amida es por el polo hidrófilo y el otro amida significa que es parte de la cadena intermedia. En cambio, si ustedes leen amida éster o éster amida, es que hace referencia al polo hidrófilo y además que en su cadena intermedia se está uniendo un grupo éster. Las características que tenga el polo hidrófilo hace que el fármaco se encuentre en una forma ionizada o que se encuentre en una forma no ionizada. Y si se preguntan, ¿es importante saber si es ionizado o no ionizado? La respuesta es sí. ¿Por qué? Depende mucho del inicio de tu mecanismo de acción. O sea, si tu fármaco está ionizado o está no ionizado, depende de esto qué tan rápido vaya a iniciar su mecanismo de acción. Parece un poco complicado, pero lo vamos a entender con esta diapositiva. Hablemos un poco de la ionización, que es importante igual que ustedes lo entiendan, porque como les digo, la ionización o no ionización de un fármaco va a determinar qué tan rápido inicia. Inicia, digamos, si tú le pones, si tú le infiltras, por ejemplo, lidocaína, ¿qué tan rápido va a iniciar? ¿Va a iniciar al segundo? O sea, a los 30 segundos ya va a estar, o va a tardar 5 minutos, 10 minutos. Entonces, eso, el tiempo de inicio lo da la ionización. Entonces, para que me entiendan, recordemos que en el cuerpo puede tener contacto con ácidos y puede tener contacto con bases. Todos los anestésicos locales son bases, ¿bien? No son ácidos. Todos los anestésicos locales son bases débiles. Entonces, un anestésico local puede ser ionizado o también llamado en su forma catiónica, o puede ser un fármaco, un anestésico local que esté no ionizado o que también se dice que está en su forma neutra. Es importante saber por qué. Todo aquel fármaco, todo aquel anestésico local que sea ionizado o que sea de forma catiónica, que es lo mismo, ionizado y catiónico, eso no es lo mismo, ¿no? Pero con términos académicos manejemos o digamos que es casi lo mismo. Todo fármaco que sea catiónico es hidrosoluble. Y ustedes recuerden, todas las células de nuestro cuerpo tienen una membrana, ¿no ve? Una bicapa lipídica. Entonces, recuerden que agua con aceite pues no se juntan. Por ende, todos los fármacos que sean catiónicos o que estén en su forma catiónica no van a poder atravesar la membrana plasmática. Y si no pueden atravesar, pues el efecto o el inicio de este mecanismo de acción pues va a ser más prolongado. Va a tardar un poquito más porque el fármaco tiene que transformarse, tiene que pasar de una forma catiónica a una forma neutra. ¿Y qué es el siguiente estado? Vamos al siguiente. Todos aquellos anestésicos locales que sean o que estén en una forma neutra, no ionizada, son fármacos liposolubles. Y ustedes recuerden, la membrana plasmática es liposoluble. Y si el fármaco es liposoluble, aceite con aceite, pues el fármaco prácticamente va a difundir, va a atravesar la membrana plasmática fácil, lo va a hacer de forma rápida. Entonces, de esto depende el inicio de acción del fármaco. ¿Me están entendiendo, chicos? Recuerden que si no entienden, pueden interrumpir para que lo volvamos a repetir y podamos aclarar más dudas. Ahora vamos a lo que nos interesa, el mecanismo de acción, que es lo más importante. ¿Cómo un anestésico local hace que haya bloqueo en un solo lugar?
Pues lo que hace es bloquear lo que ya hemos mencionado en un principio. Bloqueamos la conducción nerviosa. ¿Pero cómo? Estos fármacos, los anestésicos locales, se unen de forma reversible, porque recuerden que pasa un tiempito, pues y ya todo vuelve a la normalidad, se unen de forma reversible a los canales de sodio. Por eso es que aún en principio les mencioné, va a interrumpir el potencial de acción. ¿Por qué? Porque bloquea los canales internos, en este caso, de sodio. Ahora, recordemos lo de la ionización o no ionización de un fármaco. Si el anestésico local se encuentra en una forma no ionizada, es decir, se encuentra en su forma neutra, pues va a cruzar la membrana rápidamente y va a ir a ejercer su mecanismo de acción. Por eso es que aquí tienen una imagen, dice drug y aquí está su H, ¿no? Su hidrógeno. Ahorita el drug más su hidrógeno hace referencia a que el fármaco está en su forma ionizada, o sea, está en su forma catiónica. Y recuerden, catiónico igual a hidrosoluble y no puede atravesar la membrana. Entonces, este fármaco tiene que separarse, no tiene que disociarse, tiene que convertirse en un fármaco en su forma neutra. Aquí, como ven, el hidrógeno se ha ido y solo se queda el fármaco. Y el fármaco pues atraviesa fácilmente. Entonces, recuerden, si el fármaco está en su forma neutra, pues pasa directamente. Pero si el fármaco está en su forma catiónica o en su forma ionizada, pues tiene que transformarse de ionizado a no ionizado para que recién pueda pasar la membrana plasmática. Pero eso no es todo. Una vez cuando ya esté dentro de la célula, es decir, cuando el fármaco ya se encuentre intracelular, el fármaco tiene que volver a ionizarse, tiene que protonarse. En este caso, el hidrógeno que se ha salido, pues se va a volver a unir. ¿Por qué? Porque solo el fármaco solamente va a poder ir a bloquear este canal de sodio si es que se encuentra de forma catiónica. ¿Me entienden? Para pasar, el fármaco tiene que ser neutro. Y cuando ya está dentro de la célula, porque aquí abajo se supone que ya ha pasado, está en su forma neutra, intracelular, tiene que volverse a ionizar, porque solo la forma ionizada va a ir a bloquear el canal de sodio. Espero que se haya entendido. Ahora, recordemos un poquito del potencial de acción, así de forma rápida. Recuerden que tenía las fases, ¿verdad? Lo más importante, la despolarización, lo que iniciaba el inicio, ¿no ve? Del potencial de acción, lo que inicia prácticamente la transmisión nerviosa. Entonces, en la fase de despolarización, normalmente se abren los canales de sodio, lo que hace que el sodio que estaba extra, pues entre, intra. Y ese paso del sodio hace que la célula, ¡pum!, se encienda y se transmita y se empiece, ¿no? Todo lo que es la transmisión nerviosa. En este caso, como estos fármacos pues están inhibiendo o están bloqueando este canal de sodio, ya no hay despolarización. ¿Por qué? Porque los canales nunca se van a abrir y si los canales nunca se abren, pues no pasa el sodio y esta despolarización pues no ocurre. Y es así como es que los fármacos, esos anestésicos locales em, logran ejercer su mecanismo de acción. Es importante también que ustedes recuerden que tenemos tipos de fibras. Esto lo han visto mejor en fisiología, ¿verdad? Tenemos los tipos de fibras A, B y C. Es importante, ¿por qué? ¿Quién se va a bloquear primero? Se va a bloquear, recuerden que por ley siempre se bloquean las fibras más pequeñas. O sea, primero, las fibras más pequeñas, las fibras más delgadas. Y por último, se van a ir a bloquear las fibras más largas, las fibras más gruesas. Y también depende de la mielinización que tenga. Entonces, ¿cuáles son las fibras que se bloquean primero? Las fibras de tipo B son las primeras en ser bloqueadas y luego va a ir en cascada. Las de tipo C, A delta, A gamma y por último A alfa y A beta. ¿Por qué? Porque estas son las más gruesas, las que tienen más mielina y por ende son más difíciles de bloquear. Y aquí tenemos un cuadro que me parece interesante el poderlo incluir, la secuencia del bloqueo. Primero se bloquean las fibras beta que hace que haya vasodilatación. Y esto lo vamos a ver igual cuando veamos la parte de los efectos que tienen los anestésicos locales, así a nivel sistémico. Pero uno de esos efectos es que generan vasodilatación.
por eso se vuelve medio rojito. Cuando ustedes ponen, ¿no ve? Cuando, si es que han visto o van a ver, se pone primero el lugar caliente y se pone rojito, se vuelve con eritema. ¿Ve? Entonces es por la vasodilatación y por la elevación de la temperatura. Al bloquearse las fibras B, porque ¿qué hacen las fibras B? Igual tienen que ver la función que cumplen y todo lo demás, para que ustedes recuerden. Luego se bloquean las fibras A delta, porque recuerden que entre las A's tenemos A alfa, A beta, A gamma, A delta. Las más fáciles de bloquear dentro de las A's es A delta y A gamma, porque son más delgadas, a comparación de A alfa y A beta, que son un poquito más gruesas. Y así se va a ir bloqueando en secuencia hasta que las últimas que van a ser bloqueadas son las fibras A alfa. ¿Por qué? Ya les dije, porque son más gruesas, más largas, tienen más mielina y son más difíciles de tener bloqueos. Entonces, les mencionaba en un principio que dependía mucho de cómo ustedes administren el fármaco, ¿no ve? El inicio y la duración de acción y todo lo demás. Entonces, los anestésicos locales, a diferencia de los anestésicos generales, porque recuerden, los anestésicos generales pueden ser administrados por vía inhalatoria, como los gases, ¿no? Los líquidos volátiles y demás, y pueden ser administrados por vía intravenosa, por ejemplo, la ketamina y demás. En el caso de los anestésicos locales, como ven, hay una amplia gama. O sea, tú tienes un abanico de opciones de cómo puedes administrar. El más utilizado, em, tenemos la forma tópica, o la forma de superficie. Pueden ser, tenemos los de tipo jalea, están en cremitas, en pomadas y demás. ¿Para qué? Para aquellos dolores superficiales, tal vez te quiere hacer un procedimiento a nivel de epidermis, entonces se le aplica y no va a doler tanto. Lo que más se utiliza, la forma local o la forma infiltrativa. Aquí tenemos la lidocaína, por ejemplo, ya les mencioné, para las suturas, por ejemplo, cuando quieren suturar, infiltran con la lidocaína. También puede ser utilizado, por ejemplo, los odontólogos, cuando realizan procedimientos dentales, igual aplican lidocaína. Bueno, ellos tienen, ¿no? sus fármacos, que igual son anestésicos locales, pero netamente para odontología, igual de forma infiltrativa y demás. Tenemos el bloqueo nervioso regional, en donde se aplica a todo un grupo de nervios. En este caso puede ser aplicado en el plexo braquial o en el plexo lumbosacro. Y el neuroaxial, que ya es de manejo hospitalario, lo que les mencionaba igual a un principio, a las mujeres embarazadas, por ejemplo, que se les va a realizar cesárea, se les aplica a nivel epidural. Entonces, igual bloquean toda la conducción nerviosa desde el ombligo para abajo. ¿Es considerada como anestesia local? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden, anestesia general es todo el cuerpo. En cambio, con el bloqueo neuroaxial solamente se bloquea la mitad del cuerpo y por ende ya no es un criterio como para clasificarlo dentro de los anestésicos generales. Entonces, también son utilizados de forma neuroaxial. Clasificación. Ahora sí, en la clasificación más importante, la que más van a ver, si buscan igual en internet, en donde sea la clasificación, o si le preguntan a ChatGPT, les va a dar la clasificación química, según el grupo. Recuerden, tenemos tres, en estructura química son tres partes. El anillo lipofílico, luego tenemos la cadena intermedia y por último la porción hidrófila. Entonces, gracias a la cadena intermedia, según el grupo que se una, podemos clasificarlos en grupo éster y en grupo amida. Los ésteres, todos estos, pueden ser de dos tipos: ésteres del ácido benzoico y ésteres del ácido para-aminobenzoico. Justamente estos son los que causan, o sea, al momento de que son metabolizados, causan lo que son estos metabolitos, los metabolitos del ácido p-aminobenzoico o para-aminobenzoico, que se encargan de generar toxicidad, a diferencia de los grupos, de los fármacos que componen el grupo amida, que se metabolizan a nivel hepático y pues no generan estos metabolitos activos. Importante saber: cocaína, tetracaína, butacaína, procaína, robacina en este caso, que pertenecen al grupo éster. Y los de grupo amina, bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína. Parece difícil de memorizar, sí, pero les doy el tip, el secreto,
para que ustedes puedan decir, ah, no, este es amida o este es éster. Hay un secreto. No me acuerdo en qué libro lo leí, creo que era en el Katsu, creo que era en el Katsu, en donde dice, tú ves el fármaco primero y si encuentras dos Is, automáticamente es un fármaco del grupo amida. Y vean, hagan la prueba. Aquí tienen el cuadrito. Bupivacaína tiene dos Is, por ende, amida. Lidocaína tiene dos Is, por ende, amida. Ropivacaína, amida. Hay otra que aquí no está, la roxivacaína, dos Is, amida. En cambio, fíjense en los ésteres, solo tienen una I. Benzocaína, la procaína, tetracaína, aquí también la cocaína, vean. Entonces simplemente ustedes ven cocaína, tiene una sola I, entonces es un éster. Entonces, vean eso, ¿bien? Vean eso. Dos Is, amida. Una I pertenece al grupo éster. Como les decía, también podemos clasificar estos fármacos según la duración, bien, de su mecanismo de acción. Pueden ser de acción corta y potencia baja, procaína, clorprocaína. Pueden ser de acción media y potencia intermedia, lidocaína, mepivacaína, pilocaína. Pueden ser de acción larga, una potencia elevada, la tetracaína, bupivacaína, etidocaína y ropivacaína. De estos, ¿cuál es lo más importante y lo que he visto que preguntan? La lidocaína. Porque te dicen, te pueden poner en tu examen, por ejemplo, uno de los siguientes corresponde a un fármaco anestésico local de acción intermedia. Y te ponen procaína, tetracaína, bupivacaína, clorprocaína, lidocaína. Entonces, lidocaína corresponde a un fármaco de acción media. Ustedes vean cuál es el más importante. Por ejemplo, yo consideraría aquí los más importantes, procaína, lidocaína y la bupivacaína. Y vamos a ver más adelante por qué son más importantes que los demás. Entonces, con tal de que tú sepas, procaína, acción corta, lidocaína, acción media o potencia intermedia, y la bupivacaína, tetracaína y demás, acción larga o potencia larga, pues te preguntan y ya tú te ubicas. Hay un dato más, y esto igual lo vamos a ver, creo que es de este rote al siguiente rote, cuando veamos la parte cardiovascular. Cuando veamos antiarrítmicos, los antiarrítmicos están divididos en grupos, en clases de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Tenemos a la lidocaína, que es un antiarrítmico de clase 1. Entonces, plus para la lidocaína también es considerado un antiarrítmico. Tiene propiedades antiarrítmicas. Entonces, por ahí les preguntan, no sé, ¿cuál de los siguientes tiene propiedades antiarrítmicas? Te ponen procaína, clorprocaína, lidocaína y demás. Lidocaína. Y van a ver, cuando ustedes ya lleven, por ejemplo, medicina de emergencias, anestesiología y demás, la lidocaína está en el protocolo de reanimación de un paciente, aparte de la adrenalina y demás, ¿no? Que se tiene que administrar en un paciente que está, por ejemplo, en paro cardíaco, que esté en paro, que hay código azul y demás, está dentro del, del protocolo, ¿no? De las cosas que tú tienes que hacer frente a un paciente que esté en paro, está adrenalina, está la amiodarona y la lidocaína. Siguiente, vámonos. Ahora sí, vámonos un poquito de farmacocinética. Lo más importante es el metabolismo. Bien, el metabolismo, porque depende del metabolismo si hay toxicidad o si hay reacciones alérgicas. Los ésteres, ¿se acuerdan que les dije que pueden ser de ácido benzoico o ácido paraminobenzoico? Lo que pasa es que cuando se les administra dentro del cuerpo, sea de forma infiltrativa, tópica y demás, cualquiera que ya hemos visto, ¿no? Las formas de administración, lo que pasa es que están en nuestro cuerpo y son degradadas rápidamente por las colinesterasas plasmáticas, es decir, no llegan a hígado, son degradadas por las colinesterasas plasmáticas. Entonces, al ser degradadas por estas colinesterasas, hace que se produzca su metabolito, el para-aminobenzoico, el metabolito PABA. Entonces, como son, como son desintegradas por estas colinesterasas,
hace que haya PABA y el PABA es aquel encargado de causar la toxicidad, de aquel de causar las reacciones alérgicas. A diferencia de las amidas, que las amidas no son degradadas por nadie, simplemente van, hacen su mecanismo de acción y siguen la forma de metabolismo y excreción típico, lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que han visto en primer lote de generalidades y todo lo demás. Las amidas lo cumplen, se van al hígado, son metabolizadas, posteriormente son excretadas. Entonces, para que se acuerden, solamente los ésteres, ¿bien? Son degradadas por ¿quiénes? Colinesterasas plasmáticas. El inicio de acción es lento en los ésteres y en las amidas es un poquito más rápido, moderado a rápido. Y esto está en relación al pK del fármaco. Yo sé que tal vez alguno que haya revisado o que ha visto en los libros de farmacología, nos ponen el pK y una fórmula larga, que tú lees y te aburres. O sea, yo me aburrí. No entiendes, porque tú dices, ¿cómo voy a aplicarlo? O sea, no entiendo qué es el pK. Pero en palabras sencillas, bien, para que ustedes sepan, se ubiquen qué es el pK de un fármaco es prácticamente el pH que necesita para poder ejercer su mecanismo de acción. Es el pH que necesita para que se active y para que vaya a ejercer su acción. Entonces, pongamos como ejemplo, si el pK de un fármaco se parece al pH fisiológico que nosotros tenemos, recuerden de 7.35 a 7.45, pues el fármaco se va a activar más rápido. ¿Por qué? Porque su pK está cerca de nuestro pH. Entonces, como de nosotros nuestro pH es 7.35 a 45 y el del fármaco se parece, pues se va a activar más rápido. A diferencia de que su pK sea más ácido, sea más básico, digamos un 8 punto algo o un 5 punto algo, va a tardar un poquito más en acoplarse a nuestro medio y ahí va a ir a ejercer su efecto, pero un poquito más lento. Entonces, por eso el inicio de acción es más rápido en las amidas. Miren, el pK de las amidas es de 7.6 a 8.1. Está, como aquí lo dice, cerca del pH fisiológico. No es igual, porque recuerden que de nosotros es hasta 7.45, pero con que esté 7.6 está más cerca y por eso su inicio de acción es de moderado a rápido. Y se acuerdan, la lidocaína tiene este pH, este pK, entonces por eso tiene un inicio un poquito más moderado, no, no es rápido, moderado, porque recuerden que es de tipo moderado la lidocaína. En cambio, los ésteres, vean cuál es el pK de los ésteres, es 8.5 a 8.9. Como ven, está más alejado, mucho, pero mucho, mucho más alejado. Entonces, estos todos inician de forma lenta, o sea que tarda un poquito, 10 minutos, media hora, hasta una hora máximo exagerando, pero tarda, a diferencia de las amidas. Entonces, tarea, chicos, a partir de ahora, busquen, averigüen de cada fármaco que vean, cuál es su pK, cuánto es su pK. Entonces, con eso ustedes ya van a saber si inicia rápido o su mecanismo, o sea, su inicio va a ser un poquito más lento. Y aquí igual tenemos la misma tabla, pero comparando las potencias, el inicio y la duración, lo que ya tenemos en la anterior clasificación. Avancemos. Los coadyuvantes. ¿Alguien se acuerda que en un principio dije que el anestésico local ideal es aquel que se lleve bien con la adrenalina? ¿Por qué? Porque los coadyuvantes en este caso son muy, pero muy importantes. Como dice, coadyuvante ayuda al mecanismo de acción, ayuda de alguna u otra forma a que todo vaya de forma normal, todo vaya de forma tranquila y se beneficie, o sea, se potencie la acción. ¿Cómo? Entre los coadyuvantes, si ustedes buscan, hay varios tipos, ¿no? Incluso está el bicarbonato y demás, otros se utilizan. Pero siempre van a haber vasoconstrictores. Y entre ellos, el vasoconstrictor de elección es la adrenalina. Y ustedes ya no van a sus centros, me imagino, pero si van a sus hospitales, vean los fármacos. Cuando ven los anestésicos, generalmente siempre
están combinados con adrenalina. Lidocaína con adrenalina, bupivacaína con adrenalina, que más la ropivacaína con adrenalina. Siempre están combinados. Y ahora pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que combinar con la adrenalina o con un vasoconstrictor en general? Puede ser cualquier vasoconstrictor, pero de elección es la adrenalina. ¿Por qué? Recuerden, como efecto sistémico, les mencioné que todos los anestésicos locales generan vasodilatación. Por eso se aumenta de temperatura y por eso se vuelve rojito. Entonces, si tú quieres que que tu anestésico local, que normalmente debería durar, digamos, 30 minutos, o sea, su inicio y su finalización, 30 minutos, si tú quieres que, digamos, dure 45 minutos, incluso una hora, lo administran con lidocaína. ¿Por qué? ¿Qué hace la lidocaína? Perdón, ¿qué hace la adrenalina? La adrenalina es un potente vasoconstrictor. Entonces, al infiltrar lidocaína con adrenalina, la lidocaína lo que va a hacer es vasodilata. Y en contraposición, la adrenalina va a hacer vasoconstricción. O sea, los vasitos locales en los que se encuentran alrededor de tu herida van a hacer vasoconstricción. ¿Y esto en qué ayuda? Primero, se disminuye la absorción sistémica. Es decir, si los vasos están vasoconstriidos, pues el fármaco pues no va a pasar, no va a pasar a nivel sistémico, se va a quedar en ese lugar. Y eso es bueno, porque tú vas a trabajar, digamos, pongamos el ejemplo de la sutura, tú vas a trabajar, necesitas que el fármaco ejerza su efecto ahí. Entonces, esto hace que se disminuya su absorción y que se mantenga, por ejemplo, acá, en este lugar, que se mantenga ahí el fármaco, la lidocaína en este caso, porque la adrenalina va a estar haciendo vasoconstricción. Al hacer que el fármaco se quede en ese lugar en el que tú has infiltrado, aumenta la duración, lo que les mencionaba. Si te duraba 30 minutos, pues ahora te va a durar 45, una hora. ¿Por qué? Porque estás haciendo que se disminuya la absorción y que ahí ejerza más su mecanismo de acción y por ende su mecanismo, el tiempo de acción aumenta, es más duradero. Además que ayuda a disminuir el sangrado. ¿Por qué? Porque los vasitos están pues vasoconstruidos. Entonces, es esa la razón por la que se combina anestésicos locales con adrenalina. Y como ven acá, ya hay presentaciones de fármacos que ya están combinados. Entonces, tú lo único que haces es, pues, aquí sacar su tapita. Entonces, cargas con tu jeringa y directamente tú infiltras. ¿Por qué? Porque ya está combinado. Ya tiene el anestésico local y ya tiene su adrenalina. Ahora, ¿hay excepciones? Sí. Nunca, pero nunca se debe juntar cocaína con adrenalina. Y es una de las razones por las cuales se ha descontinuado. ¿Por qué? Recuerden, les mencioné en un principio, la cocaína, les dije, no, teóricamente ustedes ya deberían haberlo visto. ¿En dónde? En simpaticomiméticos. Entonces, la cocaína es un hermanito de la adrenalina. Hermanito, entre comillas, porque no son iguales, pero ejercen casi el mismo mecanismo de acción. Entonces, la cocaína hace vasoconstricción. Y si a la vasoconstricción que ya hay, tú le pones adrenalina, más vasoconstricción, puedes incluso necrosar el tejido. Por eso es que nunca, nunca, pero nunca con cocaína. Con los demás sí. Más que todo, lidocaína, bupivacaína, roxicaína, ropivacaína y demás sí. Pero nunca, nunca, nunca con cocaína. Avancemos. Efectos en el organismo principalmente son dos. En todo tu cuerpo, lo más importante es a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. A nivel del sistema nervioso central, depende de la dosis que tú le administres, dosis pequeñas, dosis medianas o dosis grandes, va a haber un efecto. Dosis pequeñas, pues el paciente pues, va a tener un efecto sedante, anticonvulsivante. Media, pues ya va incluso provocar en los pacientes lo que son náuseas, vómitos, agitación y demás. Y en dosis elevadas, paro respiratorio, coma y muerte. ¿Por qué? Recuerden que cuando se administra un fármaco, tarde o temprano va a llegar a nivel sistémico. Entonces, estas serían más que todo las consecuencias, ¿no? Lo que puede llegar a pasar según las dosis que tú estés dando. Dosis pequeñas hasta medianas podemos manejar. Dosis elevadas ya es para manejo hospitalario, porque en caso de que haga paro, por ejemplo,
ustedes en sus centros no lo van a poder resolver. Tiene que estar en un ambiente que esté capacitado y que esté predispuesto, ¿no? En caso de que haya alguna emergencia, pues que lo resuelvan fácilmente. Y a nivel cardiovascular, lo mismo. Recuerden que se une a los canales de sodio. A nivel cardiovascular, igual, se une a los canales de sodio a nivel cardiovascular y esto hace que se disminuya la transmisión nerviosa. Es decir, el corazón, ¿qué es lo que va a hacer si estás bloqueando los canales? Vas a disminuir la excitabilidad del músculo. Prolongas el tiempo de contracción, o sea, prácticamente el corazón va a empezar a latir más lento. ¿Por qué? Además va a haber vasodilatación. Entonces es muy importante las dosis, las dosis. Mucho cuidado con las dosis elevadas. Y aparte, otras acciones pueden generarnos espasmos a nivel del músculo del tracto gastrointestinal, a nivel vascular, así de forma general, a nivel bronquial, a nivel de la vesícula biliar, igual, pero son efectos no tan importantes. La toxicidad. Entonces, la toxicidad depende primero del grupo de fármaco que están administrando. Recuerden, los ésteres siempre van a ser más tóxicos que los aminas. Y recuerden los dos sistemas, sistema nervioso central y el sistema cardíaco. Entonces, esos dos son los lugares más afectados en casos de toxicidad. En caso de toxicidad sistémica a nivel del sistema nervioso por anestésicos locales, y esto se encuentra en su libro de Velázquez, nos menciona, cuando hay toxicidad por anestésico local, primero hay dos fases, una fase excitatoria y una fase depresora. Es decir, primero, ¿cómo te das de cuenta tú que tu paciente se está intoxicando a nivel del sistema nervioso central? Digamos que le has puesto mucho fármaco. ¿Y cómo tú te das de cuenta que el paciente pues se está intoxicando? Porque primero va a presentar la fase excitatoria. Es decir, el paciente va a estar inquieto, va a estar muy eufórico, va a tener convulsiones, puede estar temblando, visión borrosa. O sea, el paciente va a tener un sistema nervioso muy excitado. ¿Por qué? Se dice fase excitatoria. ¿Por qué? El fármaco cuando es administrado, se absorbe, va a nivel central, a nivel sistémico, va a ir primero al cerebro. ¿Y qué es lo primero que va a atacar? Son las neuronas inhibitorias. Recuerden que a nivel del sistema nervioso nosotros tenemos dos tipos de neuronas. O sea, con fines académicos, digamos ahora que son dos tipos de neuronas, las inhibitorias y las excitatorias. Y estas pues están en sinergia, ¿no? Están ¿cómo se puede decir? En homeostasis, no se me ocurre otra palabra, en homeostasis. Es decir, las neuronas inhibitorias regulan a las excitatorias y las excitatorias regulan a las inhibitorias. O sea, todo está en paz, todo está en equilibrio. Pero, ¿qué pasa si el fármaco va a bloquear, o sea, bloquea los canales de sodio de las neuronas inhibitorias? Recuerden que están mediadas por el GABA. Entonces, no hay neuronas inhibitorias, no hay neuronas como que están, no hay neuronas que digan, ya basta, cálmate. Entonces, el sistema nervioso va a estar prácticamente al mando de las neuronas excitatorias. ¿Por qué? Porque no hay alguien que les diga, basta, cálmate o para, tranquilízate. No hay nadie que les diga. ¿Por qué? Porque las neuronas inhibitorias pues ya están bloqueadas, sus canales de sodio están bloqueadas. Entonces, por esto el sistema nervioso en una primera fase se va a exaltar. El paciente va a estar bien excitado. Inquietud, temblores, convulsiones, mareos, tinitos, va a estar bien irritable. Y conforme va pasando el tiempo, se va avanzando los minutos, avanzando más y más y más, se llega a bloquear todo el sistema nervioso. Incluso, o sea, y ahí vamos recién a la segunda fase, la fase depresora, en donde el fármaco ya ha llegado a inhibir todas las neuronas inhibitorias y luego se pasa a las neuronas excitatorias. Entonces, estas neuronas, estas células neuronales que estaban como locas, ¿no ve? Estimulando al cuerpo y demás, se van inhibiendo. ¿Por qué? Porque sus canales de sodio igual ya están siendo bloqueados, entonces se va calmando poco a poco y el paciente ya está somnoliento, ya respira más lentito, está más calmado, lo cual una persona que no sabe, por ejemplo, esto, que no le han explicado, que no lo ha leído, puede pensar, el paciente se está recuperando, ya está bien, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se está inhibiendo por completo todo el sistema nervioso central. El paciente puede pasar a un estado de coma y si no se le atiende rápido, hacer paro respiratorio. Entonces, es importante
como ven, es importante que ustedes sepan esto en caso de una intoxicación por anestésicos locales, porque repito, ustedes van a manejar anestésicos locales, ustedes van a manejar lidocaína. Entonces tienen que saber, primero el paciente va a estar en una fase excitatoria y posterior va a pasar a una fase depresora. ¿Por qué? Porque todas las neuronas pues ya se están inhibiendo. Y ahí es donde ustedes pues tienen que actuar. Y ahora, a toxicidad, aquí tenemos la segunda parte a nivel cardíaco, porque recuerden, los dos lugares más afectados, sistema nervioso y a nivel cardíaco. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Recuerden que se está bloqueando la transmisión nerviosa. Lo mismo pasa a nivel del corazón. Lo primero que hace es que el corazón, pues, empieza a latir un poquito más lento. Disminuye la excitabilidad, disminuye la velocidad de conducción, por ende disminuye el volumen cardíaco y el paciente va a entrar en un cuadro de hipotensión. Le toman la presión al paciente, aparte que va a estar un poquito eufórico, el paciente va a presentar hipotensión, valores bajos. ¿Por qué? Porque hay una marcada vasodilatación. Recuerden, ¿qué es lo que hace un anestésico local? Hace vasodilatación. Entonces el paciente, como hay gran vasodilatación, una vasodilatación generada porque se ha intoxicado mucho con el anestésico, genera hipotensión, bradicardia y si ustedes no saben solucionar a tiempo, colapso cardíaco. Y el corazón, pues ya, como empieza a latir más lento, la sangre se empieza a acumular aquí en el ventrículo derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho, el corazón pues va a colapsar y va a haber un punto en el que ya va a dejar de latir y ya pues no supiste identificar a tu paciente intoxicado. Por eso es muy importante. Ahora, si se preguntan, he intoxicado a mi paciente, ¿qué le hago? ¿Qué le doy? ¿Cómo manejo? Ahí están las soluciones. En este caso, el antídoto por la intoxicación de un anestésico local es el intralipid. Bien, el intralipid. Hay otro también, el medialipid, pero el medialipid no es tan usado, es más intralipid. Y esta es una de las diapositivas de una de mis doctoras de anestesio y me parece interesante ponerlo porque ustedes tienen que saber, no solamente, digamos, para el examen o que me va a preguntar el docente, estas son cosas que un médico debería saber. Entonces, si ustedes ya están informados desde ahorita, cuando lleguen a quinto, pues van a ser súper capos. Y les preguntan, digamos, si en un anestésico, en una intoxicación por anestésico local, ¿qué le das? Le dices Intralipid, pues sus doctores les van a amar, les van a amar, porque no todos saben estos datos. Generalmente estas son cosas que te enseñan recién en quinto, pero deberían enseñarte desde tercero, cuarto, quinto, así para que tú te vayas familiarizando. Entonces, primero que cuando tu paciente está intoxicado, está en su fase excitatoria y demás, lo primero que se hace es asegurar la vía aérea, porque recuerden que si se cierra su vía aérea, si no puede respirar, pues ya perdiste al paciente. Esto es manejo hospitalario, pero tienen que saber, se maneja la vía aérea, o sea, intubación endotraqueal. Si hay convulsiones, porque recuerden, en una fase excitatoria el paciente está eufórico, está temblando, puede haber convulsiones. Entonces, si tú ves tu paciente convulsiona, le administras benzodiazepinas. Y las benzos, eso es un tema igual, creo que lo van a ver con la otra auxiliar luz. Es un tema igual bien bonito. Tienen que saber benzodiazepinas. Entonces, tu paciente convulsiona, benzodiazepinas. ¿Cuál es la benzodiazepina más usada? Tenemos el midazolam, que está generalmente en las unidades de emergencia, está ahí el midazolam. Tenemos el famoso diazepam, yo sé que han escuchado en memes o no sé, en TikTok, en Facebook, han visto diazepam, está lorazepam y demás. Siguiente, administras tu solución lipídica. Esto es como, por ejemplo, las soluciones fisiológicas o el ring lactato que ustedes conocen. Es igualito, solamente que se llama intralipid. ¿Por qué? Porque aquí adentro prácticamente lo que tiene es grasa, ¿bien? Tiene solución lipídica. Entonces se le abre una vía al paciente en su bracito, ¿no? Se le abre una vía, entonces vas pasando. ¿Cómo administras? En bolo. 1.5 ml kilogramo en un minuto. O sea, como ven, la administración del Intralipid es rápido, es violento. En un minuto, pues ya tendrías que haberle administrado todo esto. Y tienes que posteriormente mantener con 0.5 ml kilogramo minuto. ¿Cómo es que actúa? Porque estamos en farmacología, ustedes tienen que saber de todos los fármacos cómo lo hace. Ese es el punto de farmacología, no simplemente es memorizar, digamos, cuáles son los fármacos y para qué sirven. No, ustedes tienen que entender cómo lo hace. Tú le estás administrando Intralipid.
aquí adentro hay grasa. Para que me entiendan en términos así simples, aquí adentro hay grasa. Tú le pones en la vena, intravenoso, y lo que hace es que resulta que los anestésicos locales tienen gran afinidad por la grasa, por el tejido graso. Por eso es que los lugares que más va a afectar es el cerebro y el corazón. Cerebro y corazón. Y en los pacientes gorditos, peor aún, se va a acumular el fármaco en toda la grasa periabdominal y demás que tenga el paciente. Entonces, tú lo administras intralipid y haces que dentro del plasma del paciente haya grasa, estos cúmulos de grasa. Y lo que hacen es jalan, bien, jalan desde corazón, sea donde sea que esté el fármaco, jala a nivel vascular. ¿Me entienden? Es parecido al manitol, por ejemplo. Cuando llevemos diuréticos, vamos a ver, el manitol es un diurético osmótico. Tú administras y desde el plasma, como aquí ven, desde el vaso sanguíneo va a jalar, va atrayendo. Entonces, actúa como un imán, para que me entiendan, como un imán. Va jalando el fármaco y así se excreta. Una solución rápida. Por eso es que se le administra en un minuto, ¿han visto? Tienen que administrar todo esto en un minuto, rápido, en bolo. Entonces va a actuar rápido, va a empezar a jalar y el paciente pues poco a poco va a ir mejorando. Y tú tienes que controlar lo que es presión arterial, tienes que controlar sus signos, cómo está, su nivel de conciencia y demás. ¿Ven? Entonces así es como actúa, como un imán. Va jalando el fármaco y hace que se excrete de forma más rápida. Ya para finalizar, porque ya va a ser una hora, vamos con algunos datos claves. Han visto, tenemos varios fármacos, pero les puse un listado de fármacos que tienen que saber sí o sí y por qué tienen que saber sí o sí. El primero es la lidocaína. ¿No? Es el fármaco más usado, anestésico local más usado, más usado. Ustedes sí o sí, les apuesto, van a utilizar con frecuencia. Primero, tienen que saber tipo. ¿Qué es? Recuerden, la ley de las Is. Dos Is, amida. Una I, éster. En este caso, la lidocaína tiene dos Is, es considerado como una amida. Inicio y duración. Recuerden, rápido hasta intermedio. Una duración de tipo intermedia. ¿Para qué se usa? Infiltraciones, bloqueos por vía tópica y por vía intravenosa en casos de arritmia. Porque recuerden, la lidocaína también es un antiarrítmico. Bien, es un antiarrítmico. Aquí igual dice, su dato top, van a leer lo que está resaltado con rosadito, es lo importante de cada fármaco. En el caso de la lidocaína, ¿cuál es lo más importante? Que se puede usar en arritmias ventriculares. Hay que tener cuidado, obviamente, las dosis altas pueden causar convulsiones, depresión cardíaca, la toxicidad en el sistema nervioso central genera primero la excitación y luego depresión, ¿no? Lo que les expliqué. El primer estado excitatorio y posteriormente a un estado de depresión. Y aquí tenemos la dosis tóxica mayor a 5 miligramos kilogramo intravenoso. Algunos libros dicen hasta 7, ¿no? Pero manejemos en un rango de 5. Y aquí, como ven, tenemos las dosis de la lidocaína. La lidocaína puede venir con epinefrina o sin epinefrina. Ya les expliqué por qué. Entonces, la lidocaína sin epinefrina, ustedes lo van a encontrar desde 2 hasta 3 miligramos kilogramo. Y la lidocaína con epinefrina, puedes darlo desde 5 hasta 7 miligramos kilogramo. Bien, entonces la dosis, como ven, de la lidocaína va a variar. Depende si tú lo usas con epinefrina o si lo usas sin epinefrina. O sea, adrenalina, ¿no? Porque es lo mismo. Epinefrina, adrenalina es lo mismo. Vamos al siguiente, la bupivacaína. No lo hemos mencionado tanto, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? He visto que les preguntan igual. Uno de los siguientes es el más cardiotóxico. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál de todos los anestésicos locales es el más cardiotóxico? La bupivacaína. Bien, bupivacaína. Eso diría que puede entrar como pregunta de parcial. A nosotros nos pusieron bupivacaína. Entonces, lo mismo, tipo, amida, duración es más lenta que la lidocaína, pero tiene una larga duración. ¿En qué se usa? Bloqueos regionales, anestesia epidural, subaracnoidea. Como ven, ustedes bupivacaína no van a manejar, porque esto es más para bloqueos, les pongo de nuevo el ejemplo de las mujeres que van a
van a ser intervenidas por cesárea, les ponen bupivacaína. Pero su dato top, alto, tiene alta cardiotoxicidad y por ende, pues no puedes darle a pacientes que tienen alteraciones cardíacas, arritmias, insuficiencias y demás, ¿no? No puedes darle. No usar intravenoso nunca. ¿Por qué? Recuerden, intravenoso siempre es rápido. Es rápido, rápido. Entonces, si tú le pones rápido, pues el paciente va a generar un shock cardiogénico y ya chao, se fue. Es más potente y prolongada que la lidocaína. Hay que tener cuidado en las embarazadas sensibles con sus efectos cardiotóxicos. ¿Ok? Cuidado en las embarazadas. Pero lo que yo les menciono es aquellas pacientes que ya van a tener a sus bebés, o sea, que les van a hacer un procedimiento, la cesárea. Obviamente, en el periodo de embarazo, primer, segundo y tercer trimestre, no lo tienes que administrar, ¿no? Porque hay evidencia de que puede ser no teratógeno, sino que puede llegar a afectar en la fisiología normal del feto, ¿no? Que se está formando. Igual, tenemos bupivacaína con epinefrina y sin epinefrina. La dosis de la bupivacaína con epinefrina es de 3 a 3.5 miligramos kilogramo. Y la dosis de la bupivacaína sin epinefrina, 2.5 miligramos kilogramo. Siguiente, aquí tenemos otros dos, la ropivacaína, mepivacaína, que igual, para que comparen, ¿no? Para que comparen. Por ejemplo, la ropivacaína es parecida a la bupivacaína, pero menos cardiotóxica. Entonces, podría llegar a ser una opción en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, afecciones cardíacas. Entonces, en vez de administrarle bupivacaína, pues le administras ropi y ya está. Lo mismo, ideal para anestesia epidural, continua, trabajo de parto, mayor bloqueo sensitivo en motor, permite movilidad y demás. La mepivacaína, igual, en este caso la mepivacaína se parece más a la lidocaína, solo que es menos vasodilatadora. No se recomienda en obstetricia por el riesgo fetal y demás, ¿no? Datos que tienen que tomar en cuenta. Y ya para finalizar, algo importante, la prilocaína, que tienen que tomar en cuenta porque de todos, o sea, hemos visto, ¿no?, las reacciones adversas a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central y demás, solo que la prilocaína tiene un plus, ¿no? Un plus extra. Es la única de todos los anestésicos locales, tanto amidas como ésters, que te puede llegar a provocar metahemoglobinemia. ¿Bien? Metahemoglobinemia. Entonces, ¿qué es esto primero? Recuerden que esto ya un poquito más de fisiología. El hierro que se encuentra en la hemoglobina tiene que estar en un estado ferroso, no para ser considerado como activo, para que funcione en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Al degradarse, porque la prilocaína, vean la regla de las dos Is, tiene dos Is, es una amida, cuando se metaboliza a nivel hepático y demás, genera un metabolito. Bien, este metabolito se llama ortotoluidina. ¿Qué hace este metabolito ortotoluidina? Que es un metabolito que solo lo tiene la prilocaína, los demás no lo tienen. Esta ortotoluidina lo que hace es convertir al hierro de los glóbulos rojos, no de la hemoglobina, al hierro que se encuentra en un estado ferroso, pasa a un estado férrico. Y ustedes saben que si está en un estado férrico, pues no puede llevar hemoglobina. Entonces los pacientes se ponen cianóticos y causa ya todo un desenlace ya. Esto ya tarea para fisiopato, que les explique su axis de fisiopato más a detalle, pero es muy interesante la metahemoglobinemia. Entonces, el paciente se pone cianótico. Es más peligroso en niños, en bebés, en los pacientes de la tercera edad y demás. ¿Cómo revierten? Le meten azul de metileno o le meten vitamina C. ¿No? Es más eficaz el azul de metileno que la vitamina C, pero muchas veces se puede utilizar combinado. Entonces, clave, ¿no? Dato clave. Si ustedes les preguntan cuál puede generar metahemoglobinemia, la respuesta es prilocaína. ¿Cuál es considerado un antiarrítmico? Lidocaína. ¿Cuál es el más cardiotóxico? Bupivacaína. Entonces, tienen regalado, chicos. Está regalado. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, protesta? Ya, chicos, antes de que se salgan, no se olviden, pongan sus nombres. Ya se salió Fernanda. Pongan sus nombres en el chat. Alguien que le diga a Fernanda que vuelve a ingresar. Y si no tienen dudas, eso sería
todo, chicos. Gracias por asistir. Nos vemos en el siguiente repaso.